Ahora es cuando entra en juego el hecho más significativo de la epopeya de la creación. Los hermanos divinos se agruparon, perturbaban a Tiamat con sus avances y retiradas, alteraban el vientre de Tiamat, con sus cabriolas en las moradas del cielo. Apsu no podía rebajar el clamor de ellos. Tiamat había enmudecido con sus maneras. Sus actos eran detestables. Molestas eran sus maneras. Según Sitchin, nos encontramos aquí con un conflicto entre órbitas de los planetas. Cuando dice avanzaban y se retiraban, significa que se acercaban demasiado entre ellos. Se agruparon, interferían en la órbita de Tiamat. Se acercaban demasiado a su vientre. Sus maneras eran molestas. Para arreglar este conflicto entre las órbitas de los planetas, en la que Tiamat era el que más corría peligro, fue cuando Ea, Neptuno, crea un nuevo dios. En la cámara de los hados, en lugar de los destinos, un dios fue engendrado, el más capaz y sabio de los dioses. En el corazón de lo profundo fue Marduk creado. Un nuevo dios celeste, o lo que es lo mismo, un nuevo planeta, se une ahora al reparto. Se formó en lo profundo, lejos, en el espacio, en una zona donde se le había conferido movimiento orbital. Fue atraído por el planeta más lejano. El nuevo planeta era digno de contemplar. Su silueta era encantadora, brillante el gesto de sus ojos. Nobles eran sus andares, dominantes como los de antaño. Grandemente se le saltó por encima de los dioses, rebasándolo todo. Era el más noble de los dioses, el más alto. Sus miembros eran enormes, era excesivamente alto. Marduk aún era un planeta recién nacido que escupía fuego y emitía radiaciones. Cuando movía los labios, estallaba el fuego. Marduk se iba acercando cada vez más a la órbita de Tiamat. En la epopeya nos cuenta cómo Marduk se tiene que enfrentar a Tiamat para salvar la vida de los demás dioses. Si yo realmente, como vuestro vengador, he de vencer a Tiamat, he de salvar vuestras vidas. Convoca una asamblea para proclamar mi destino supremo. Fue entonces cuando Marduk, afectando de diversas formas en las órbitas de los planetas, arranca a Gaga, Plutón, de su órbita con Saturno y lo envía más allá de Neptuno, quedando en último lugar de planetas orbitados alrededor del Sol. En la epopeya dice así: Ansar abrió la boca, a Gaga su consejero una palabra dirigió: ponte en camino, Gaga, toma tu puesto ante los dioses, y lo que yo te cuente, repíteselo a ellos. Los dioses habían decretado el destino de Marduk. La combinación de fuerzas gravitatorias había determinado que el sendero orbital de Marduk no tuviera más que una salida, hacia la batalla. Una colisión con Tiamat. Tiamat y Marduk, los más sabios de los dioses, avanzaban uno contra otro. Prosiguieron el singular combate, se aproximaron para la batalla. El señor extendió su red para atraparla. El viento del mal, el de más atrás, se lo soltó en el rostro. Cuando ella abrió la boca, Tiamat para devorarlo, él le clavó el viento del mal, para que no cerrara los labios. Los feroces vientos de tormenta cargaron entonces su vientre. Su cuerpo se dilató, la boca se le abrió aún más. A través de ella le disparó él una flecha, le desgarró el vientre, le cortó las tripas, le desgarró la matriz. Teniéndola así sojuzgada, su aliento vital, él extinguió. Sin embargo, Sitchin nos cuenta que los planetas no chocaron entre sí, sino que fueron los satélites de Marduk los que chocaron con Tiamat, la antigua versión de lo que sería la Tierra. 3600 años más tarde, cuando Nibiru completa su giro orbital, se vuelve a encontrar con la ya tocada Tiamat. Y esta vez es ese mismo Marduk el que golpea al derrotado planeta, partiendo en dos a Tiamat, separándole el cráneo o parte superior. El señor se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Dividir al monstruo él, entonces ingeniosamente planeó. Después, como un mejillón, le desgarró en dos partes. Después, otro de los satélites de Marduk, el llamado Viento Norte, se estrelló contra la mitad separada. El fuerte golpe se llevó a esta parte destinada a convertirse en la Tierra, hasta una órbita donde ningún planeta había orbitado antes. El señor puso su pie sobre la parte posterior de Tiamat. Con su arma le separó el cráneo, cercenó los canales de su sangre e hizo que el viento norte lo llevara a lugares que habían sido desconocidos. La Tierra había sido creada.
Según la epopeya de la creación, Marduk alardeó en cierto instante diciendo: «Los caminos de los dioses celestes voy a alterar ingeniosamente. En 2 grupos se dividirán». Y ciertamente lo hizo. Eliminó de los cielos a la primera pareja en la creación del Sol, Tiamat. Trajo la existencia a la Tierra, llevándola a una nueva órbita, más cercana al Sol. Repujó un brazalete en los cielos, el cinturón de asteroides que separa al grupo de los planetas interiores del grupo de los planetas exteriores. Convirtió la mayoría de los satélites de Tiamat en cometas, y su satélite principal, Kingu, lo puso en órbita alrededor de la Tierra, para convertirse en la Luna. Y cambió de lugar un satélite de Saturno, Gaga, para convertirlo en el planeta Plutón, confiriéndole algo de sus propias características orbitales, como la de su plano orbital diferente. Los enigmas de nuestro sistema solar, como las cavidades oceánicas de la Tierra, la devastación de la Luna, las órbitas inversas de los cometas, los misteriosos fenómenos de Plutón, son perfectamente explicables a través de la epopeya de la creación mesopotámica, si la desciframos del modo en que lo hemos hecho aquí. Así pues, habiendo elaborado las posiciones de los planetas, Marduk tomó para sí la posición Nibiru, y cruzó los cielos e inspeccionó el nuevo sistema solar. Ahora se componía de 12 cuerpos celestes, con 12 grandes dioses como homólogos.